Buenas tardes, hermanos y hermanas, buenas tardes. También le damos la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan a este estudio bíblico. Y pues sí, ahorita me quedé con el canto, ¿no? Fe, la victoria es. Y sí, la verdad que por más que uno le quiera buscar, va a ser la fe en Dios lo que te va a ayudar a entender muchas cosas de tu vida y de la vida que va a venir después de la muerte. Porque no todos somos de fe. Ahorita me acordé de este colaborador de Pablo, no sé si se acuerdan, si voy a decir mal su nombre me dice si alguien sabe la historia, que se llamaba Demas. Que este Demas, cuando andaba con Pablo la primera vez que fue a Roma, para los romanos escuchar el evangelio eran cosas nuevas, era algo maravilloso escuchar algo diferente de lo que los romanos escuchaban sobre sus antiguos dioses. Dicen que creían en el dios Júpiter, en el dios Luna. Entonces cuando Pablo por primera vez llega a Roma, este colaborador de Pablo iba muy contento, lo iba con él a un lado a escuchar la palabra de Dios. Pero en el segundo viaje cambió totalmente todo. El emperador César prohibió el predicar a Cristo. Se hizo pasar como que él era el Dios. Se hizo pasar que era el rey divino. Así es que todas las personas que dijeran que Cristo es rey, los mataban. Entonces cuando pasó eso, Demas lo dejó. Dijo, yo hasta aquí llegué contigo. Y Pablo dice, Demas me abandonó yéndose tras el mundo. O sea, ¿qué voy con esto? Muchos estamos también así. Nos gusta escuchar la palabra, es alegría escuchar la palabra, es hasta emocionante, excitante escuchar la palabra. Pero cuando empiezan los problemas, persecuciones, cuestiones de dinero, cuando empieza algo que nos va a probar nuestra fe, hasta ahí llegamos con Cristo. Por eso este canto lo dice muy bonito, la fe por cual vencieron ya, escudo nuestro es. Así es que es importante que nosotros, digamos, en nuestros hogares, cuando estamos solos, cuando andamos, haz de cuenta, dice la Biblia, en tu aposento. Cuando tú estás solo ahí es donde prueba tu fe. Allí es donde habla como si estuvieras loco, pero no estás loco, estás hablando con Dios. Estás hablando con Dios. A mí me gustan mucho las historias que, mira, hay una película que recomiendo, se llama El Inquebrantable. Fue una historia verdadera. Fue un italiano-americano que fue a las Olimpiadas del tiempo de Hitler y empezó después de las Olimpiadas, no sé si fue en 1940 o 41, cuando después Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial y él tuvo que ir a la Guerra Mundial y él manejaban un avión y tumbaron su avión en el Pacífico y él queda en el Pacífico, eran como, no sé, 20 soldados quedaron ahí en medio del Pacífico por un mes, 2 meses. Todos se murieron, excepto él y su acompañante. Y cuando él ya estaba muriendo, cuando él ya estaba a punto de morir, hizo una oración a Dios. Ahí está la fe, ¿ves? Y le dijo a Dios, Señor, si tú me das la oportunidad de vivir, si tú me das la chance de seguir viviendo, yo te voy a servir. Y él vivió. Porque Dios lo escuchó y cuando una persona es de fe, así habla como él. Si tú me das la oportunidad de vivir, yo te voy a servir. Y sí, dice la Biblia que cuando llegan allá a rescatarlos, le dice a su amigo, ya estaban casi muriendo, le dice, tengo 2 noticias, una buena y una mala. Le dice, ¿cuál es la buena? Ya nos encontraron. Y la mala, fueron los japoneses que se encontraron. Y luego los japoneses todavía le ponen otra recia al pobre. Y después que se terminó la guerra, él se hizo cristiano y fue y perdonó a todos aquellos que le habían hecho daño. Entonces es tan importante esta fe porque aquí es donde vamos a seguir con Efesios 4:5, sobre el tema de que nomás hay un Señor, nomás hay una fe y nomás hay un bautismo. Es tan importante creer eso porque Dios no es un Dios de confusión. Imagínate creer que Dios le dice una cosa a alguien y a otro le dice otra cosa. A uno se presenta un Dios fácil, un Dios sencillo, un Dios que puedes hacer todo lo que te dé tu gana,
Puedes fornicar, puedes andar borracho, puedes fumar, puedes hacer lo que tú quieras y todavía dices, yo tengo y me va a salvar. Y a otros no, a otros nos pone en disciplina, nos corrige, nos instruye y no nos gusta. Nada más hay un Dios, el otro es un Dios de fantasía. El Dios que tú creas que te va a dejar que hagas lo que tú quieras, ese no existe, ese es un Dios mental, tú lo tienes solamente en tu mente, ese Dios no existe. Al Dios que vamos a hablar es el Dios que nos enseñó cómo hizo al hombre, desde el principio, cómo Dios creó al hombre. Aquel Dios que nos enseña cómo tuvo misericordia por aquellos tiempos, 120 años que predicó Noé para que la gente se arrepintiera de sus actos. 120 años y que ninguno se arrepintió. Aquel Dios que llamó a Abraham y que a través de Abraham hizo una gran nación. Aquel Dios que dice que fue como un esposo para los judíos, pero ellos no, dice que ellos no me aceptaron. Aquel Dios que envió a su hijo y los judíos lo crucificaron. Aquel Dios después de la muerte de Cristo nos enseñó sus instrucciones, su palabra divina para instruirnos en justicia. Ese es el Dios que vamos a hablar. No otro Dios, no hay otro. Bueno, sí hay otro, pero es un Dios falso. Es un Dios que engaña al mundo entero. Lo vamos a, porque la Biblia me habla de él, te voy a hablar de él. Segunda de Corintios 4:4. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 4:4. Ahí te va a decir cuál es este Dios. Segunda de Corintios 4:4. Dice así. En Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios, fíjense, esa palabra Dios está con D chica. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Un incrédulo es una persona que cree, pero no obedece. O sea, sí cree, él cree en Dios, pero no lo obedece. Ese es un incrédulo. Dice, para que le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué es la luz del Evangelio? Porque esa es la verdad. Luz significa verdad, senda, propósito. El único propósito es la luz del Evangelio, que cada uno debe de vivir en el Evangelio, para el Evangelio, por el Evangelio. Si no, creímos en vano. ¿Y qué te hace el Evangelio? Vivir reconciliados, vivir en armonía, vivir en paz. El esposo y la esposa en paz, viviendo el Evangelio. Nosotros en paz, viviendo el Evangelio, porque es un Evangelio de paz. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es destruir tu hogar, hacer pedazos el mundo, y lo está logrando a través del odio. Este espíritu que se odien las razas, que se odie, que los güeros odien a los mexicanos, que los mexicanos odien a los salvadoreños odien a los hondureños. Ese es un evangelio pervertido. Imagínate qué triste que nosotros, siendo creyentes del evangelio, que es la luz del evangelio, anduviéramos como perros y gatos aquí. Nosotros que supuestamente somos la luz del mundo, que somos el ejemplo del mundo, anduviéramos como perros y gatos aquí. Qué tristeza, qué decepción. Nosotros entendemos muy bien que el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo que dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de la salvación, es el poder, pero Satanás le ciega el entendimiento. Y es algo que yo no puedo hacer nada. Si yo pudiera quitarles ese velo para que pudieran ver las cosas como son, lo haría. Si me dijo una vez mi hermano, oye, ¿por qué andas sacando gentes de las iglesias? Ay, hermano, le dije, si yo pudiera o tuviera un poder que te pudiera cambiar, ¿verdad? Yo te pudiera cambiar, al primero que cambiaría sería a ti, mi brother. Pero yo no puedo. Eso solamente nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre sabe y conoce tu corazón. Y Él ve que andas tras de la carne o andas tras conocer a Dios. Cuando uno anda tras de la carne, anda tras la vista, nada más lo que se ve, nada más creen lo que se ve, no creen nada más. Pero nosotros creemos en un Dios invisible, un Dios que aunque no lo vea, veo su misericordia en mi vida. ¿Cuántas veces yo estuve a punto de morirme y sigo vivo aquí en pie? Aquel Dios que siempre nos rescata en momentos difíciles, económicos, de enfermedad. Ese Dios no lo vemos, pero obra por su misericordia. Y el simple hecho de estar parado aquí, pues es misericordia pura. Así es que, pero vemos otro Dios que engaña al mundo entero para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo. A través del Evangelio tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Cada vez que hogamos gloria de Cristo significa vida eterna en Cristo, el cual, dice la Biblia, el cual es la imagen de Dios. Ustedes
podrán preguntarse, oye, ¿y cómo es Dios? Es Cristo. ¿Quieres conocer bien a Dios? Escucha lo que hizo Cristo 3 años después de que se bautiza. El Espíritu Santo viene a encarnarse en él. Dios viene a encarnarse en Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Pues conoce al Hijo. Son igualitos los dos. Hablan lo mismo, tienen el mismo propósito. No pelean, porque ellos no traen el espíritu de aborrecimiento, traen el espíritu de paz. Se llevan bien el Hijo y el Padre. Y luego el Espíritu Santo son 3. Y el Espíritu Santo produce hijos que sean como ellos. Hay gente que se contradice mucho. ¿Cómo que 3? Mira, la verdad, no entendemos que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los 3 tienen una sola función, de llevar más hijos a la gloria. Cristo lo demostró muriendo por nosotros. El Espíritu Santo da testimonio del Evangelio. Nos enseña a nosotros lo que hizo Cristo para que a través del Espíritu Santo nazcamos o seamos transformados, ¿verdad? Seamos transformados a la imagen de Cristo. Eso es todo. A muchos se les hace muy difícil. Otra vez, yo no puedo. Le decimos a la gente, yo nomás soy maestro de Biblia. Si usted tiene una pregunta de la Biblia, yo le encuentro la respuesta bíblicamente, pero yo no soy el maestro divino. Yo no soy el maestro divino. El maestro divino es Jesucristo. Solamente Él da entendimiento al que Él quiere dar entendimiento. Así lo dice la Biblia, que Él da entendimiento tiene misericordia del que Él tiene misericordia y va a endurecer al que Él quiere endurecer. ¿Con quién lo demostró? Con el faraón. Dios le dijo a Moisés, ¿y sabes qué? Voy a endurecer al faraón. Ya de por sí era una persona media altiva. Ya de por sí una persona que se creía, decimos nosotros acá, la mamá de Tarzán, el faraón. Pues lo voy a hacer más altivo, lo voy a endurecer, para que se crea como si es Dios. ¿Y qué hizo Dios con el faraón? Hasta el fondo del Mar Rojo cayó con todo su ejército. Hasta allá llegó el orgullo, para que vean cómo un hombre con tanta altivez y tanto orgullo, aunque sea quien sea, para Dios, los que se altivan, ¿serán qué? Humillados. ¿Sí o no? Eso es muy claro en la Biblia, lo dice muy claro en la Biblia. Entonces vamos a leer, hermanos, Efesios 4, hablando de que nada más tenemos un Señor, ¿verdad? Y hay tantas escrituras que me gustaría leer con ustedes sobre el tema de que nada más hay un rey, nada más hay un Señor. En Efesios 4, el versículo 5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, alguien puede preguntarse, bueno, ¿y por qué hay tantas fees? ¿Por qué hay tantos bautizos? Unos dicen que el bautismo de niños es el bíblico. Otros dicen que el bautismo nomás es un paso a la fe. Otros dicen que el bautismo no es importante. ¿Sí? Hay muchas maneras de decir de que el bautismo no es importante, pero la Biblia habla de un bautismo. Una vez llegó un hombre de California, se llamaba Jesse, era mi amigo. Ya no supe qué pasó con Jesse. Me dijo, oye Camilo, dijo, yo me bauticé en California, dijo, pero no supe ni para qué. Dije, pues no es bíblico. Dije, no es bíblico. O sea, el bautismo bíblico tienes que saber para qué es. Yo sé por qué me bauticé. A mí no me metieron al agua así, ¿por qué? No, yo no sé cómo una persona se mete en una religión sin saber nada. Yo quería probar y preguntar, ¿y por qué es el bautismo? ¿Y por qué me tengo que reunir? No preguntan. Una vez vinieron los esos JW, tocar la puerta, unas par de señoras, y me gusta jugar con ellas. Digo, oiga, una pregunta, ¿en qué época de la historia del mundo se inicia el cristianismo? ¿En qué época empieza el cristianismo a surgir como tal? Se queda mirando las dos así. Oye, qué buena pregunta, ¿verdad? Pues oye, pues es lo básico, ¿no? Si vas a empezar a ser cristiano, ¿cuándo empezó el cristianismo? Y le digo, pues ¿qué no fue con Moisés? Y o sea, ustedes tienen el valor de pararse e ir a hablar sin entender lo que están enseñando ni explicar lo que están, no sé. Nada más vean a dar esa revistita que les dan y aquellos están haciendo ricachones vendiendo sus revistitas. Porque los dueños de estas empresas o de estas imprentas están millonarios. Imagínate cada librito. Yo cuando vi un librito así, le digo, pues aquí son $2 mínimo. Y son millones de estos libritos. Es una imprenta que produce, pero se lo damos gratis, sí, tú me lo das gratis a mí, pero alguien lo está pagando. Los mismos, imagínate aquí nosotros hiciéramos libritos. Pues luego en una imprenta, y ¿sabes qué te va? ¿Cuántos libros quieres, hermana? 50 $100, 100, ahí les damos mis libros a todos. No, pues me hago millonario.
Ahí les pongo una serie de cosas. A ver, ¿ustedes creen que eso es? Ahí andan repartiendo los libritos. Pues gracias a Dios que no tenemos ese Dios que quiere que se hagan ricos los miembros. No, aquí en la iglesia te vas a hacer rico, pero de fe, no rico de dinero. Decía el hermano Mark, si el gobierno americano, fíjate bien, si el gobierno americano dijera, todos los ciudadanos de Estados Unidos deben de pertenecer a una iglesia, como cuando te piden la aseguranza, todos parejos, la aseguranza. Si el gobierno americano dijera, todos los ciudadanos americanos deben de pertenecer a una iglesia, dice, la iglesia de Cristo estaría llena. Tendríamos muchos miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque no cuesta nada, ¿no? Das conforme a lo que quieras dar. Si quieres dar, vienen, dan $1 y dicen, ya soy miembro, $1 y ya soy miembro. Ya les entregaríamos su membresía, eres miembro de la iglesia. Ya con eso le dieron, pero te vas a otras, te van a cobrar más, ¿no? Vamos a la iglesia de Cristo, es más económica, ¿verdad? Por eso es importante que veamos que Dios no obliga a nadie, ni te exige nada. Tú lo sigues porque tienes fe en Él. Tú das conforme a tú hayas crecido. ¿Cómo creen que yo le voy a pedir a la congregación que den $1,000 si su corazón o su madurez no llega a tal extremo? Tú das conforme a tu madurez. Si un hermano tiene 20 años en la iglesia, fíjate lo que te digo, 20 años en la iglesia y da $5 de ofrenda, ¿sabes qué me está diciendo a mí? Aunque no lo voy a juzgar, pero yo voy a decir, bueno, si este hermano tiene 20 años en la iglesia y da $5 de ofrenda, pues esa es su madurez. Su madurez son $5, es todo lo que es. No le puedes pedir más, no puedes exigirle porque no lo tiene. Porque cuando uno va creciendo espiritualmente y va viendo las riquezas espirituales y las riquezas físicas, dices, pues le doy más, pues tengo más, doy más. Yo sé que aquí lo están usando bien o están haciendo, o tienen que hacer cosas que tenemos que trabajar. Si ya le estoy diciendo yo, mientras el dinero es para ustedes, si un hermano cae en necesidad, es para eso. Pero gracias a Dios, si todos están bien, bueno, pues seguimos construyendo o comprando Biblias o himnarios o lo que necesitemos, folletos para la evangelización. Un lugar más a gusto para que la gente, aunque sea por el lugar, venga, ay, pues ahí tiene aire acondicionado. Bueno, ya que sea como vengan, a ver si ya estando aquí, Dios les abre ¿qué? El entendimiento. Pero ese es el punto. Entonces, nada más hay un Dios. Voy a leer algunas escrituras que nada más hay. Deuteronomio 6:4, vamos a leer algunas escrituras de que nada más existe un Dios. Deuteronomio 6:4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está. ¿Qué significa que uno es? Pues que no hay contradicción. Él tiene un propósito, una mente nada más. Es uno. Marcos 12:29. Marcos 12:29. Vamos a leer nomás unas escrituras para probar que nada más hay un Dios. Marcos 12 y versículo 29. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. También Jesús lo repite, nada más es uno. No hay otro Dios fuera de Él, los demás son falsos. Si hay otros dioses son falsos, o sea, no existen. Están en la imaginación de los hombres, nada más. Vamos a Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 10. Juan 10. Y vamos a ir al versículo 30. Juan 10, 30. Dice así: y yo y el Padre, uno somos. Y aquí Cristo nos está diciendo que Cristo y el Padre, uno son. Entonces, vas a preguntar, ¿son dos dioses? Simple y sencillamente es la mente de Dios y la mente de Cristo, que es también Dios. Ese era el problema, es el problema de los judíos. Entonces, ¿hay más Dios? Hay un solo Dios, pero quiere crear, fíjate, te lo voy a poner así fácil, quiere crear más. Vamos a empezar con lo básico, más Cristos, ¿sale? Empiezo con Cristos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, imítame a mí, porque yo imito a ¿quién? A Cristo. Entonces, un solo Dios, pero quiere más Cristos, quiere más hijos como Él. Le dijo a Pedro y a Santiago,
este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. A él oí. Entonces, el problema de los judíos era tan rebelde que no aceptaban que Dios estaba en Cristo. No lo aceptaban. Esa fue la razón por la cual lo entregaron a los judíos. Lo envidiaron porque decía que Dios estaba en él y que lo que él hacía, lo hacía el Padre en él. Era tanta su envidia que Jesús les dice, pues lean la ley. No me acuerdo, creo que está en Juan. Dice, ¿no dice la Biblia que él hará diosesitos? O sea, hará diosesitos. Después que en Efesios 5 que dice, imiten, ser imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Sí, yo lo entiendo así. Yo soy padre de familia. Yo quiero que mi hijo sea como yo. Especialmente si yo imito ¿a quién? A Cristo. Si yo estoy imitando a Dios, yo quiero que mi hijo me imite a mí. Si yo no estoy imitando a Cristo ni a Dios, yo no quiero que mi hijo me imite, pero desgraciadamente sí te imitan porque es carne también. Pero si yo soy padre, yo quiero que mi hijo me honre y me imite. Así también Dios es lo que quiere con nosotros, que lo imitemos a Él. Entonces, dices, todos son muchos dioses. Es uno con su mismo propósito. Quiere que todos seamos su imagen, que desde un principio fue lo que hizo cuando hizo en el jardín del Edén. ¿Qué significa eso que dice que somos la imagen de Dios? Hay que ponernos a pensar. El hombre tenía que haber sido desde un principio, el hombre carnal tenía que haber sido la imagen de Dios, el hombre carnal. Y la imagen de Dios es amor. Y sin embargo, el hombre, al ser probado por esta espíritu maligno, pues dejó de ser la imagen de Dios. Ya no quiso. Nos hicimos la imagen, pero de la carne, de lo malo. Ahora Dios lo que está tratando a través de Cristo es volvernos a poner originalmente como Él quería que fuéramos, pero ya no en la carne. Ya no en la carne. Romanos 8:14. Romanos 8:14, ¿qué dice ahí? En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces tenemos una responsabilidad ante Dios de imitarlo, porque nada más es uno, Él, el Padre, quiere que lo imitemos. Regreso a Juan 17:11. Juan 17:11. Y también sigue diciendo algo así. En Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros uno. Entonces, ¿uno en qué? ¿Cómo podemos ser uno en Dios y en Cristo? En mente y en propósito. Todos somos uno, si seguimos las pisadas de Cristo. Si seguimos sus enseñanzas, todos somos uno, como dice el hermano, en mente y en propósito. Por eso es que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo es, ¿qué? Vive en mí. O dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahí está un ejemplo cómo Pablo se une a Cristo en un propósito, porque era el propósito de Dios, el propósito eterno de seguir llevando gente o hombres de fe a la gloria. Dios anda buscando a sus ovejas perdidas, hermanos. Aunque ustedes no lo crean, hay gente afuera que tienen fe y quizás más que nosotros. Y Cristo los anda buscando. Esas personas le pedimos a Dios que de una manera nos contactemos con ellas. Porque esa gente es la que, por esa razón a lo mejor todavía no se termina el mundo. Porque hay personas que buscan a Dios en espíritu y en verdad. El 21 también, Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Tú crees que si ahorita pusieras a todas las iglesias que dizque cristianas y se les lleváramos a los musulmanes, iban a creer que somos unos? Enfrente de los musulmanes nos íbamos a agarrar a pleito.
Unos que dicen, no, que hay que guardar el sábado, no, que hay que guardar el diezmo, no, que hay que irnos de rodillas. O sea, imagínate toda la bronca enfrente de los musulmanes. ¿Ustedes creen que íbamos a hacer uno? Claro que no. Porque esas iglesias fueron levantadas por hombres, no por Cristo. No por Cristo. Cristo levantó su iglesia y Él sabe, y Él conoce a sus ovejas. Y las ovejas oyen su voz, no oyen la voz de extraños. ¿Sí? Eso es muy importante. Ok, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, capítulo del 27 al 28. Gálatas 3 dice así: Gálatas 3, 27 y 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay escriba ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, cuando decimos que estamos bautizados en Cristo, en su Evangelio, del Espíritu Santo estamos revestidos o estamos sellados con el Espíritu Santo. O sea, si yo soy bautizado en Cristo por el Evangelio, tengo el Espíritu Santo y ese me reviste, me sella con el Espíritu Santo y debemos de hacerlo crecer. Ok, vamos a esta última. Primera de Juan 5, a ver si vamos entendiendo. Primera de Juan 5, ¿verdad? Del 6 al 8. A ver, vamos a ir entendiendo esto, que más adelante se va a poner un poquito dificilón, pero vamos a ir. Primera de Juan capítulo 5, del 6 al 8, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primer versículo: Jesucristo vino, se bautiza y es crucificado. La sangre era necesaria para la remisión de nuestros pecados. Es el pacto. Jesucristo sí, nos dio el ejemplo del bautismo y derramó su sangre. No nomás se bautizó, sino mediante agua y sangre. Ahora, el Espíritu, que es el que escribió el Nuevo Testamento, da testimonio por el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, ¿cómo lo hizo el Espíritu Santo? Escogió a estos hombres. El que escribió más cartas, pues se dice que fue Pablo. Pero este Espíritu es el que debemos de darle toda honra. Ese Espíritu Santo es el que tenemos que darle el crédito. No fueron los hombres. Es una cosa que la iglesia debe de comprender, que en la iglesia de Cristo no gloriamos a los hombres, sino al Espíritu Santo, que es lo que nos habla del Evangelio, nos habla del amor y que esa es la verdad. Pero la diferencia entre la iglesia de Cristo y las demás iglesias es que las iglesias honran y admiran a los hombres por sus títulos: reverendo, el arzobispo, o no sé, el pastor. Glorean, hasta les besan la mano. Imagínate, hay gente que les besa la mano a los hombres. ¿Quién sabe dónde anduvieron esas manos? Ahí anda la gente besando la mano. Por eso es importante ver esto. Dice el versículo 7: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, ahora el Verbo, que está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Juan lo dijo: el Verbo se hizo carne. Y luego dice: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. O sea, se unen los tres para, vamos a llamarle, una relación para que nazca un hijo espiritualmente. ¿Te acuerdas cómo Dios le hizo una promesa a Abraham, que
iba a tener una descendencia, y después de mucho tiempo vino Isaac por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que produjo este bebé en Sara. Sara ya no podía tener hijos, era una mujer de 100 años, pero el Espíritu Santo es Dios y lo hace. Después también lo hizo con Elizabeth, y también lo hizo ¿con quién? Con María. Ahora ese espíritu mismo, cuando tú lo traes en tu mente y traes ese fuego y empiezas a predicar el evangelio a otra persona, y esta persona es de fe, esta persona dice: oye, yo quiero recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibes? A través del bautizo. Ahí nace un hijo espiritual de Dios. Este es el propósito del Padre, el propósito del Hijo y el propósito del Espíritu Santo, porque los tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el bautismo, que es el agua, y la sangre, que es otra vez el pacto. Acuérdense que una vez di un estudio sobre el tema, qué tan importante es la sangre. Muere uno para que otro viva. Derramamiento de sangre, vida por vida. Jesús lo dijo: dice, ya no te voy a llamar siervo, sino te llamaré amigo, porque el siervo no sabe lo que hace, pero no hay mayor amor que este, cuando un amigo pone la vida por los amigos. Él derramó sangre por nosotros. Y estos tres concuerdan muy bien, está muy claro. ¿Cuándo hacemos contacto con la sangre? En el agua. Cuando nosotros creemos en el Evangelio y nos bautizamos, el agua se vuelve la sangre, no literalmente. Por fe creemos que ahí somos lavados de nuestros pecados por 2 escrituras que la Biblia nos enseña. Si quieren apuntarle, Hechos 2:38 y Apocalipsis 1:5. Ahí dice que la sangre, el testigo fiel, y la sangre de Jesucristo que nos lava nuestros pecados. Y en Hechos, también apunta en Hechos 22:16, cuando le dijeron a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, ¿verdad? Entonces ahí está, muy concuerdan, o sea, es algo muy lógico. No se puede contradecir el Espíritu. Oye, acá dice con tu sangre y acá dice con el agua, lo mismo. Aparte, el agua, ¿qué tiene que ver? El agua tiene que ver con la sepultura. Es el Evangelio. Pablo nos enseña que el Evangelio, cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, es la primera parte, morimos a nosotros. Es la primera parte del Evangelio. Somos sepultados y andamos una vida nueva. Ahí tenemos, ¿cómo hacemos? A través del bautismo, y ahí está la sangre. El versículo 8 dice, bueno, y el 9, no, hasta el 8 dije nomás, ¿verdad? Sí. Entonces todo concuerda. Todo está muy claro. Entonces, hermanos, tenemos un Señor, un Dios, y nada más hay una fe. Como dije ahorita, la fe que es hacia Dios, y la fe que le agrada a Dios es la que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esa es la fe que le agrada a Dios. ¿Cómo puedo aumentar el conocimiento de mi fe? Estudiando más. Porque la fe ya la tienes. A veces me dicen, no, tú tienes la fe, sale. Eso es importante. Cuando una persona estudia conmigo, lo primero que ¿tienes fe en Dios? Sí, seguro, sí, creo, ok, no hay problema. Fe es que crees en alguien que hizo todas las cosas. ¿Cómo le quieres llamar? ¿Diseñador? ¿Creador? ¿Cómo le quieres llamar? Como le quieras llamar. ¿Tú tienes la fe? Perfecto. Ahora, cuando tú ya tienes la fe en Dios, ¿cómo viene el aumento de la fe? ¿Cómo podemos saber más de Dios? De este Dios que no lo vemos, pero creemos que existe. Bueno, la palabra de Dios nos empieza a decir que son las instrucciones que nos dejó el Hijo a través del Espíritu Santo. Pues yo quiero saber de esa fe. A mí inmediatamente cuando me dijeron que la Biblia era la palabra de Dios, dije, pues sí, se me suena muy lógico, porque yo creo en Dios, y no creo que mi Dios sea un Dios de confusión, o que me haya aventado a la tierra y que me haya dicho, arréglate como puedes. Pues, ¿qué clase de Dios es ese el que yo creo? Que me manda aquí como en oscuridad sin saber si voy o vengo. Y cuando me dicen de la Biblia, digo, sí, me suena lógico. Y luego que sigo leyendo, pasarán los cielos y pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. Ayer hice un estudio. Yo no sé qué tan bueno hayas considerado, pero a mí me gustó mucho ese estudio. Porque como dice Pablo dice, la ley es espiritual, la ley es eterna. Esta no pasa, no tiene tiempo, esta no es marcada por un tiempo. Aquí está para siempre, por siempre y por los siglos de los siglos. Aquí está la palabra. Yo tengo un problema, yo sí tengo un tiempo.
Yo sí tengo un tiempo porque dice, yo soy vendido al pecado, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sí tengo un problema, por eso tengo que aprovechar mi tiempo. Y cada decisión que yo haga en este mundo, Dios sabe la decisión tonta o absurda o ignorante que yo haga, porque Él sí sabe lo que tú haces en ese tiempo libre. Sí, hay tiempo que tenemos tiempo, le llama el tiempo cronos, el de trabajar, el de dormir, pero te quedan 8 horas. Ahí está la sensatez o la stupidity, o la estupidez de cometer el error y meterte en tentaciones y meterte en problemas. Yo sí tengo un problema y mi tiempo está marcado del punto A al punto B. Cuando yo llegue a los 60, 80 años, entonces yo diré, Señor, tú sabes en esos tiempos qué fue lo que hice, porque todos seremos juzgados ante el tribunal de Cristo. Después de que me bauticé, Dios me está juzgando, ahí está mi tiempo, se está determinando. ¿Cuánto tiempo Dios le dio a los judíos? 40 años, para que determinaran si van a seguir a Cristo o se van a quedar prostrados en el desierto. Muchos de ellos perdieron el tiempo en murmurar, en quejarse, en hablar mal de Moisés. No quisieron las enseñanzas. El mismo Pablo dice en Hebreos, este pueblo, dice, siempre andan vagando en sus pensamientos y no quieren conocer el camino de vida. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Eso qué te estoy diciendo? Que nosotros tenemos un tiempo. Y lo importante, ¿qué estás haciendo con ese tiempo? Todo lo que hagas en ese tiempo, si tú siembras para tu carne, vas a cegar corrupción. Si dentro de tu tiempo estás tomando la decisión equivocada y estás haciendo cosas que no debes de hacer, con el tiempo tus hijos van a irse contra ti o van a honrarte. Todo va a depender de lo que tú hagas en ese tiempo. Yo tenía una cosa que cuando yo tuve a mi hijo la primera vez, a mí me daba mucho miedo porque yo me sabía cómo era. Yo ya sabía quién era. ¿Quién era? ¿Para qué les digo si ustedes ya saben? Pero una de las cosas que sí yo quería es que si yo fumaba o yo tomaba, yo no quería que mi hijo me viera. Dije, yo no quiero que mi hijo me vea, porque el día que yo lo regañe, el día que yo le diga, oye, haz esto, me va a decir, cállese viejo hipócrita, porque usted ya lo vi que anda metido allá y anda metido por acá y anda metido. Me va a poner como campeón. Otros, se les ocurre tener hijos y no estar casados. Estás viviendo en fornicación, cuando tu hijo crezca, tu hija, ¿qué le vas a enseñar tú de dignidad? ¿Qué moralidad le vas a enseñar a una hija si tú no estás casado o casada? Tu hijo va a ir contra ti, porque no estás haciendo lo que el Señor está haciendo que tienes que hacer. Por eso es muy importante que recordemos que nosotros estamos a tiempo, vivimos un tiempo. Y como dijo Juan Gabriel, creo que dijo Juan Gabriel, Dios perdona y redime, pero el tiempo no perdona. ¿Vas a querer trabajar cuando ya estás cansado? Pronto la noche viene, es tiempo de trabajar. ¿Qué dices tú? Bueno, ya cuando llegue a mis 50, 60 años, ahora sí me voy a poner a trabajar en el Señor. Too late. Esos son dichos, una enfermedad de Satanás que te hace sentir así. Ya cuando deje de trabajar y ya me voy a poner ahora sí a dedicar con Dios. Eso es ilógico. La salvación es hoy, la salud es hoy, y hoy tomas la decisión o no la tomas. Pero tarde o temprano lo que hagas, el tiempo te dará lo que tú mereces. ¿Y sabes lo que hacen los viejitos? Estamos platicando yo y mi hermana. Está viendo una película y dice, es que mamá, le digo, pues mi mamá está peor. La cosa es esta, que ya cuando llegan a viejitos, todos ellos, la verdad, la mayoría, aunque la hija de la hermana aquí ya no, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente, porque dice la Biblia, acuérdate de Dios en tus días de tu juventud. O sea, hoy es el tiempo, acuérdate de Dios. Cuando llegues a viejo, digas, no tengo contentamiento. Están amargados. Si llegan a los 80 años, se amargan. Le echan la culpa a sus hijos de todo. Todos son una calle. Ellas escupen veneno por todos lados. Es una cosa horrible como se pone. Y vemos a las personas, ay Señor, ¿cómo llegaré yo? Llegaré todo amargado ahí echando la culpa a mi hijo. No, es horrible de veras. Ustedes no, dijo el hermano Mari, sí es cierto, ahora lo entiendo. Es cuando dice, ay no, qué feo dijo las cosas. Dice que él dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a un asilo y les voy a predicar el evangelio, me platicaba. Pero primero empezó porque él cantaba, y cantaba bien bonito el hermano, cantaba ópera. Y se le agarraba acá, los viejitos felices. Güey, todos los viejitos ahí bien felices alrededor de él, y no, hasta le aplaudían y todo eso. Dijo, hermano, yo estoy entreteniendo mucho, yo les vine a predicar el evangelio. Dijo. Bueno, dijo, la otra semana vamos a ver películas. Películas, qué buena onda, todos felices. Vamos a ver películas, sí, la otra semana. Pues era el curso bíblico. Dice, hermano, puse el curso bíblico, puse mi proyector y todo. Eran como 20 ancianitos.
En cuanto empezaron, ¿qué es eso? Empezaron ahí gritando y se fueron, todos se fueron. Dijo, hermano, yo no quería verlo. Dice, ahí vi los lobos rapaces. Ahí le salió el chamuco, pero horrible. Si todo el tiempo han andado con él. Pues no es raro de que ya al último les va a salir bien machín. O sea, eso es la verdad, pues toda la vida han andado con él. ¿Qué querías, que le saliera el Espíritu de Dios? Pues ¿de dónde? Si nunca lo han aceptado, nunca lo han recibido. Y sí es cierto, ¿eh? Así es que, ¿cómo llegaremos a esa edad? Pues si Dios nos lo permite, allá nos vamos a ver. Bueno, entonces, hermanos, el que viene a enseñarnos la fe es Cristo. Si por ejemplo, si hablamos de Abraham, que era un hombre de fe, si hablamos de Noé, de todos ellos, que pues son para mí, inclusive hay películas muy suaves de José en Egipto, si todos ellos hablamos que eran de fe, Jesús se los llevó hasta arriba. Él fue el autor, Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe. Él vino a hacer la voluntad del Padre hasta la muerte y nunca pecó. O sea, Jesucristo pues nos enseña lo que es ser un verdadero hombre de fe. ¿Qué dijo? Mi comida, fíjate lo que dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, de ahí te la pongo fácil. Dice, mi comida, imagínate que aquí todos dijéramos lo mismo, hermano, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Wow. O esa, cuando le dice, Señor, a donde quiera te seguiré. Y Cristo sabía por qué le habían dicho esa pregunta. Y dijo, las zorras tienen sus cuevas. Los pájaros tienen sus nidos. Así lo dijo. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner la cabeza. Te estoy diciendo, yo no tengo ningún centavo. Es más, si imagínate ahorita Cristo nos dijera, ¿por qué me siguen? Yo no tengo ningún centavo. Yo no tengo nada que darles. Dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner su cabeza. ¿Y qué pasó ahí? Empezaron las excusas. No, mejor ahorita nos vemos, no tiene nada este. Lo que él tenía era mucha fe. ¿En quién? En Dios. A pesar de todo lo que pasó, él sabía que Dios estaba con él hasta la muerte. Entonces, nosotros tenemos al autor de la fe y el consumador de la fe. Por eso es el Nuevo Testamento. Nosotros no ponemos la mirada ya en el Viejo Testamento. Ponemos la mirada en el Nuevo Testamento. Ese es el nuevo. Ese que nos cambia, ese que nos transforma. No el Viejo Testamento. El Viejo Testamento ya es viejo. Y está a punto de ser desaparecido. Yo cuando empiezo el curso bíblico le digo, el Viejo Testamento representa al hombre viejo, al hombre carnal. El Nuevo Testamento representa al hombre espiritual. Ya hay que dejar el viejo. No estoy hablando de su marido, no. No, ya hay que dejar el hombre viejo, el hombre carnal. Ese hay que dejarlo ya. Y ser transformados al nuevo hombre, al hombre espiritual. Es el que va a amar el matrimonio, es el que va a amar a su prójimo. Pero muchos quieren seguir en el Viejo Testamento. Te está diciendo Dios, ven a mí. Si te sientes cansado, ¿ves? Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Qué hacen? No, pues no. Aquí estamos bien a gusto con el viejo. Ah, bueno. Entonces síguete quedando con el viejo hombre y cuando llegues ahora sí a viejito y empieces a echar rayos y centellas, te vas a acordar. O ya ni te acuerdas porque el mismo velo lo traes así, es como que te anula. Yo creo que Satanás te pone un tipo de ¿cómo se llama cuando te van a operar? Anestesia. Que ya ni te fijas lo que estás haciendo. Y así va a pasar. Vamos a Hebreos capítulo 12, 11. Hebreos 12, 1 y 2, perdón. Hebreos 12, 1 y 2. En Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por tanto nosotros, también teniendo en alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está muy claro. Cuando dice, por tanto nosotros, teniendo todos estos hombres de fe hasta Cristo, también despojémonos otra vez del viejo hombre. Despojémonos del viejo hombre y pongamos la mirada en Jesús,
que es el autor y consumador de la fe. Cuando Él venga, se acabaron toda la fe, se acaba la fe, ya va a ser tal como esto va a ser lo verdadero. Esto es un tiempo. Como digo, nosotros estamos aquí por un tiempo nada más. Se termina mi vida a los 60, 70, 80 años, se acabó. Ya no existí. Es más, hay gente que ha muerto y nadie sabe que existió, porque así es la memoria del hombre. ¿Quién se acordará de ti cuando te mueras? Nadie. El día que ustedes se mueren después de 5 o 6 años se les olvida quién fue ni se acuerdan de él. El único que va a tener memoria de ti, ¿sabes quién es? Es Dios. Es el único que se va a acordar de ti o no se va a acordar de ti. De ti no habrá memoria, o habrá memoria ante Dios, por lo que hiciste en los momentos donde te probó, en los momentos que probó tu corazón y te miró que eras una persona firme en Él. Ahí siempre se acordará de Él. Entonces, tenemos que entender que esa fe es importantísima, porque la fe en Cristo es la fe verdadera, es el Nuevo Testamento, son las instrucciones que Dios nos enseña para poder ser salvo, para poder vivir todos los días, para poder entender cómo quiere que la iglesia sea gobernada y para adorarle. La fe te lo dice todo. Son los 4 patrones que Dios te enseña cómo debes de servirlo y adorarlo. Si seguimos haciendo eso, eso es por fe y seguirá siendo fe. Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de un bautismo. Y voy a explicar que hubo muchos bautismos en el Viejo Testamento y los vamos a ver. El primer bautismo que Dios me enseña fue con Noé. Ahí como Dios lavó el mundo con el diluvio. El segundo bautismo vamos a ver cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, o también vamos a hablar también de la circuncisión, que también representa el bautizo. Esa fue la circuncisión. Vamos a ver a Moisés, lo sacó del Mar Rojo y también es otro bautismo. Vamos a ver el bautismo de Naamán. Vamos a ver también el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo le dijo a Nicodemo que para poder entrar al reino tenía que nacer de nuevo. Y vamos a ver los bautizos que dice el Nuevo Testamento y qué tan importante es que es un solo bautizo. Así es que cuando yo empiezo a entender todo eso y que alguien me diga que el bautismo no es importante, yo les digo, pues no será importante para ti, pero para mí es muy importante y fue muy importante el bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo yo obedecí el Evangelio. En el bautismo Dios lavó todas mis vergüenzas, todos mis errores ya fueron limpiados. Así lo dice su palabra. En el bautismo yo recibí a Dios, o sea, el Espíritu Santo, que es el que después de 30 años me sigue como que me pone un bozal, como ponemos un bozal a los caballos. Los caballos, la verdad hay una escritura que dice, para que el hombre aprenda que somos como los animales. En verdad nosotros somos como animales. Y así como nosotros le ponemos un freno al caballo, Dios me puso un freno también. Y en el bautizo Dios me dio su espíritu y me añadió a su cuerpo, que es la iglesia. Y eso es lo que está escrito. Y no le voy a hacer caso a ningún hombre si tiene otra idea. Allá respeto sus ideas, pero no son las de las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios para el bautismo es muy clara. Fíjate, enseño un curso bíblico desde el principio. Enseñamos un curso bíblico desde Adán y Eva. Y les vamos explicando. Cada pasaje histórico va a ser representar el bautizo. Cuando llevas a la gente desde el Viejo Testamento y empiezas a enseñarles la edad patriarcal, el tiempo de los patriarcas, el tiempo de Moisés, cuando la gente es sincera y anda buscando a Dios, a la mitad del camino te dice, oye, ya entendí, me quiero bautizar. Unos rápido, otros todavía se esperan. Yo me esperé mucho. Y yo les he dicho siempre por qué me esperé mucho. Porque pues mi carne no me dejaba. Yo andaba bien alborotado con la carne y empiezas a conocer lo del Espíritu. Pues era algo difícil porque yo sabía lo que tenías que dejar. Pero no me arrepiento. Si volvieran a hacer, me volvería otra vez a bautizar. Así es que si tú ya sabes lo que es el Evangelio, pues pásale al frente mientras entonamos este himno de invitación que nuestro hermano ha escogido. Que Dios los bendiga y les dé ese entendimiento que necesitan.